Hoy vamos a hablar sobre la relación entre el cristianismo, la economía y la política. Veremos cómo estos tres aspectos interactúan desde la perspectiva de la ética cristiana y la teología, basándonos en dos visiones puntualmente de diferentes autores. También vamos a ver algunos textos bíblicos y algunos hechos históricos. El objetivo principal de esta presentación es reflexionar sobre cómo la fe cristiana puede influir en los sistemas económicos y políticos. Eh, Vamos a plantearnos lo siguiente: cómo integrar la ética cristiana en contextos tan complejos como lo que es la economía y la política. En este camino vamos a contrastar dos perspectivas, como les dije, teológicas diferentes, y vamos a analizar algunos ejemplos históricos que ejemplifican esta relación. Puntualmente, los libros que tomé como base para poder realizar esta presentación, uno es de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, y el otro es de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En primer lugar, en la perspectiva de Gustavo Gutiérrez, ¿no es cierto?, a quien se le da el nombre del padre de la teología de la liberación. En su libro Teología de la Liberación, Gutiérrez sostiene que el capitalismo debe enfocarse en la justicia social y en los pobres. Para él, la fe cristiana no es tan solo algo espiritual, sino que también es una herramienta para luchar en contra de las desigualdades económicas. Eh, Esto alinea el contexto, ¿no es cierto?, que aparece ahí en el texto de Lucas. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. Si bien es cierto, acá, para simplificar un poquito, lo que dice Gutiérrez es de que no tan solo nos quedemos en la parte espiritual, sino que si se dan las condiciones de que un hijo de Dios pueda ocupar un cargo en el gobierno de la alta esfera, también sea para ayudar a aquellos que quizás están desvalidos, también sea para ayudar a aquellos que quizás no tienen a quien los pueda defender de alguna forma, por decir. Por otra parte, tenemos la perspectiva de Max Weber, que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber argumenta que el protestantismo, especialmente el calvinismo, promovió el desarrollo del capitalismo moderno al enfatizar la ética del trabajo. Según él, el éxito económico es una señal de la gracia divina. Por lo tanto, eh, ahí se contraponen un poquito las dos perspectivas, ¿no es cierto? La palabra de Dios en segunda de Tesalonicense, ¿no es cierto?, nos dice: el que no quiere trabajar, que tampoco come. Súper práctico, Pablo. Bueno, el contraste entre ambas visiones, notamos un claro contraste, ¿no es cierto?, porque Gutiérrez pone el foco en la justicia social colectiva, mientras que Weber resalta la ética individual del trabajo. Esto nos lleva a reflexionar, en realidad, cómo balancear la responsabilidad personal y colectiva de la vida cristiana, porque es un tema bien complejo en cuanto a cuando actualmente ocurre de que cuando hay personas que ocupan estos cargos, si bien es cierto, pueden tener la mejor disposición, pero llega un momento en que la parte ética también empieza a tallar en cada uno de nosotros, sobre todo nosotros que tenemos un pensamiento o tenemos una perspectiva cristiana. Y a veces, al verse involucrado en este tipo de cosas, cuesta un poco balancear. Y ahí es muy delgada la línea entre la ética correcta que debemos tener y en realidad y pasarse a la parte mala. Bueno, en cuanto a un poquito de historia, ¿no es cierto?, dice que a lo largo de la historia el cristianismo ha estado profundamente involucrado en la política y la economía. Por ejemplo, el edicto de Milán en el 313 después de Cristo marcó la legalización del cristianismo en el Imperio Romano. Más tarde, la reforma protestante transformó Europa no tan solo en términos religiosos, sino que también económicos y políticos. También en este punto la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? Ahí aparece una cita en Mateo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si bien es cierto, la iglesia a través de la historia ha estado estrechamente ligada
con lo que es la política y sin duda obviamente lo que es la economía. Puntualmente, en Chile el cristianismo también ha jugado un rol importante durante la colonia. La Iglesia Católica influyó en la política y en la educación. Más recientemente, durante la dictadura, las iglesias tanto católicas como evangélicas tuvieron roles divididos. Algunas apoyaron el régimen, otras defendieron también lo que es los derechos humanos. En este contexto nos invita a reflexionar. Ay, se me ha retrocedido. En este contexto nos invita a reflexionar sobre el rol ético de las iglesias en situaciones políticas críticas. Y tomándome de esto un momento, no me recuerdo actualmente el libro, estaba leyendo el otro día mientras preparaba esta presentación, y efectivamente, si bien es cierto, en la parte ética, como cristiano, hay una línea muy delgada en vista a que prácticamente a través de la historia siempre la iglesia ha estado ligada, ¿no es cierto?, a lo que es la política, la economía, y muchas veces también, increíblemente, ha apoyado casos de abuso en el sentido de que tanto ha apoyado a dictaduras como en algunos casos a algunas personas que no han hecho lo bueno, digamos, algunas naciones que no han hecho lo bueno, digámoslo de esta manera, delante de los ojos de Dios. Y ahí como que queda un sinsabor, por decirlo de alguna forma. Eh, en Chile, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica han desempeñado un papel importante en el ámbito económico y social. Recordemos, de hecho, acá en Chile, algo bien particular, cuando estaban redactándose el acta de independencia, nuestra, nuestra independencia en realidad fue apoyada también por los hermanos bautistas. Cuando llegaron los primeros que llegaron acá a Chile, ¿no es cierto?, ayudaron a Higgins. Por otra parte, también recordemos, en cuanto a la erudición, los hermanos también bautistas en su momento enseñaron a leer acá. Sin duda, obviamente, ambas han cumplido un rol tanto en lo económico como en lo social. De hecho, durante la dictadura, la Iglesia Católica destacó por liderar programas de apoyo social en las comunidades más afectadas. Por ejemplo, como la Vicaría de la Solidaridad, que asistía particularmente a familias de detenidos desaparecidos y promovía la justicia. Por otro lado, las iglesias evangélicas, aunque en muchos casos apoyaron al régimen, también contribuyeron en la reconstrucción espiritual y social, especialmente en comunidades marginadas. Hoy en día ambas iglesias siguen participando en iniciativas sociales, aunque se debate si deben involucrarse más directamente en las decisiones económicas del país en este caso. Insisto, esta línea es muy delgada mantenerse en lo ético y no pasarse hacia el otro lado en donde utilizar esto para beneficio propio. Desde una perspectiva teológica, el cristianismo no puede estar aislado de las realidades económicas y políticas. La justicia social y el trabajo ético son esenciales para transformar las sociedades injustas. El reto es encontrar el equilibrio entre depender de la gracia de Dios y asumir nuestra responsabilidad como cristianos. Acá, como les he estado repitiendo durante toda la presentación, es complejo mantenerse al margen quizá. Si bien es cierto, es importantísimo de que el cristianismo puntualmente esté inmerso en estas áreas del gobierno. Pero sin embargo, es complejo mantenerse al margen de quizás el peso o la presión que nos hace la sociedad muchas veces para mantenernos de manera íntegra y no irnos al otro extremo. Y bueno, y una, como conclusión, eh, hemos visto que el cristianismo ofrece principios éticos para enfrentar los desafíos políticos y económicos. Tanto las perspectivas individuales como las colectivas son válidas y necesarias. De hecho, acá tenemos un texto que aparece en Miqueas que dice: actúa con justicia, ama la misericordia y camina humilde. ¿Sabes qué, hermano? A modo personal, mi visión es de que sí, es imperativo actualmente de que los hijos de Dios, de que el cristianismo esté inmerso en el gobierno,
y en las políticas internas de los países. Sí insisto de que es complejo mantenerse al margen, digamos, de la presión que muchas veces ejerce la sociedad sobre nosotros, pero sin embargo, sabes que hoy en día el ejemplo que podemos tener en Chile, yo lo tomo de esta manera. En Chile hoy en día muchas veces se nos insta, ¿no es cierto?, de que tenemos que ser respetuosos con las demás personas y todo, pero sin embargo el gobierno nos impone leyes que muchas veces van en contra directamente de los principios de Dios. Y por lo menos si tenemos a personas que estén en las altas esferas del gobierno, que tengan una cosmovisión cristiana, una cosmovisión, ¿no es cierto?, que venga de parte de Dios, obviamente siento de mi corazón de que quizás va a ser una forma de frenar este tipo de cosas, porque muchas veces se nos insta a que tenemos que ser respetuosos con las minorías, pero sin embargo ¿cuándo se acaban mis derechos? ¿No es cierto? Se acaban mis derechos cuando empiezan los derechos de la otra persona. Y sin embargo, esto normalmente en los países no se está respetando. No se está respetando. ¿Y qué es lo que ocurre? De que al haber, ¿no es cierto?, en las altas esferas del gobierno, personas que tengan una cosmovisión cristiana, sin duda va a ser beneficioso para poder ayudar a aquel que está desvalido, para poder ayudar a aquel que quizás no puede defenderse solo. Pero aquí otro punto en particular y una cosmovisión personal, de que ambos extremos son malos. ¿Por qué? También tenemos el ejemplo en nuestro país porque lamentablemente, y yo creo que en más de alguna oportunidad, el entregar todo, en ir en ayuda 100% de aquellas personas más desvalidas, también provoca un mal. Hay un proverbio chino que dice, en vez de darle el pescado, enséñale a pescar. Y se malinterpreta. Ambos extremos son malos, porque muchas veces la persona se mal acostumbra a que se le entregue todo. Pero también recordemos la visión de Weber, ¿no es cierto?, de que el éxito, ¿no es cierto?, la prosperidad, lo económico también es causal de un motivo personal. Es causal de un motivo personal en el sentido de que hay un esmero, hay una dedicación, porque las cosas, los éxitos en la vida, está bien, nosotros estamos de la parte de la que Dios nos apoya, pero también hay un esfuerzo de por medio. Y a veces se malinterpreta este tipo de cosas. Sobre todo nosotros podemos ver el ejemplo en nuestro país, de que hay muchas personas que se acostumbran a que se le entregue todo. Pero mi cosmovisión, insisto, mi cosmovisión no debiese ser así. No debiese ser así. Por lo tanto, espero que esta presentación haya permitido reflexionar, ¿no es cierto?, cómo integrar nuestra fe en estos temas, porque verdaderamente son temas controversiales y temas complejos que cuesta un poco mantenerse al margen, cuesta un poco mantenerse, ¿cierto?, marginado o segregado en un determinado lugar, porque obviamente, y de hecho lo hemos podido ver en la política puntualmente, en nuestro país se ha dado mucho de que personas quizás que tienen muy buenas intenciones, muy buenas intenciones políticas, ¿no es cierto?, pero que al final igual caen hacia el lado de la corrupción, hacia el lado de beneficio propio. La iglesia, por lo demás, ¿no es cierto?, recordemos de que en un comienzo, cuando pasa a ser la religión oficial del imperio, eh, chuta, todo bien, pero sin embargo, después empezaron a pasar hacia el otro lado. Pasaron de ser de perseguidos a perseguidores. Y obviamente ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en esa pequeña línea que separa, ¿no es cierto?, que separa este tipo de cosas. La iglesia a nivel mundial, insisto, ha cumplido un rol fundamental, e insisto, como decíamos ahí hace un momento, en la parte política, en la parte económica, en la parte social, pero sin embargo, siempre le ha costado mantenerse un poco al margen de hacer lo correcto, porque en realidad, ¿qué es lo que ocurre? La iglesia, si bien es cierto, presta un determinado servicio para la sociedad, pero llega un momento en que las personas se corrompen y ese beneficio ya no es para la sociedad, comienza a ser un beneficio personal. Por lo tanto, Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a mantenernos al margen. Para mí, puntualmente, esta presentación eh, es un tema sensible, es un tema bastante sensible. De hecho, acá en casa con mi esposa conversamos este tema y yo tengo una postura bien particular, y quizás de repente puede parecer un poco, no lo llamemos legalista, sino que un poco extrema,
pero sin embargo me he dado cuenta de que lamentablemente los procesos que ha tenido que pasar, ¿no es cierto?, en nuestras civilizaciones no han servido de mucho. Y es una opinión muy personal, y de hecho es cosa que nos demos cuenta que a través de la historia, las únicas dos instituciones que han podido surgir a través del tiempo es la iglesia y son las ramas de la Fuerza Armada, en este caso lo que son los ejércitos, porque en realidad la disciplina, ¿no es cierto? La disciplina es lo que lleva a hacer las cosas bien desde mi punto de vista. Así que el Señor nos bendiga. Hasta acá quedaría mi presentación.